Hola, bienvenidos a mi canal de 3 crochet. Hoy vamos a hacer un suéter con punto globo. Para ello vamos a necesitar 3 tonos diferentes de hilo que lo vamos a estar combinando para lograr este efecto. Este hilo es 80% acrílico y 20% lana virgen. Es de colorina y yo les voy a estar dejando la descripción. Para este proyecto vamos a necesitar unas tijeras, dos ganchos, uno de 8 milímetros y uno de 6 milímetros, que lo estaremos usando para las fajas, el cuello y los puños. Vamos a necesitar una aguja lanera y una cinta métrica. Quería mostrarles este gráfico, que es donde yo voy desarrollando mi proyecto y hago mis anotaciones. Para hacer este suéter vamos a necesitar hacer una faja de 9 medios puntos altos por delante para obtener un ancho total de 32 pulgadas, que son 104 vueltas. Si ustedes lo quisieran más grande o hacer una talla más grande, solamente tendrían que aumentar la cantidad de vueltas que le dieran. Y después montar ahí 144 puntos altos o múltiplos de 12 para lograr el ancho que ustedes necesiten. Ahí vamos a ir tejiendo en redondo hasta obtener el largo que querramos del suéter. En mi caso yo hice 4 vueltas de globos para obtener 10 pulgadas. A partir de ahí ya voy a parar de tejer en redondo y voy a comenzar a tejer en recto. Voy a hacer primero el frente y después la espalda. Cuando lo haya terminado voy a tener un total de 7 vueltas de punto globo. Esta altura del suéter va a ser de 17 pulgadas y voy a comenzar a cerrar lo que son los hombros y dejar una abertura de 10 pulgadas. Después vamos a comenzar a hacer las mangas, donde yo voy a montar aquí 48 puntos altos para que sea múltiplo de 12 y vamos a tejer igual que esta parte de abajo en redondo. Y después vamos a hacer lo que es el puño, que se hace haciendo 10 medios puntos por delante y lo voy a hacer por 22 vueltas. La manga va a tener un largo de 19 pulgadas y después vamos a hacer el cuello. Vamos a hacer puntos bajos y ahí vamos a montar lo que son nuevamente el punto elástico, que lo vamos a hacer con 10 medios puntos altos por delante por 64 vueltas. Espero que con estas indicaciones puedan adaptarlo a su talla y hacerlo junto conmigo. Vamos a hacer un nudo deslizado que se hace tomando hilo, giramos sobre estos dos dedos y con la ayuda del gancho vamos a traer la hebra de atrás hacia adelante, lo ajustamos y vamos a hacer cadenas que se hacen tomando hilo y sacando por esa gasita. Vamos a hacer 10 cadenas. Ya tenemos las cadenas y ahora me voy a ir al tercer punto de cadena, voy a tomar hilo y voy a hacer un medio punto. Y voy a hacer un medio punto sobre cada punto de cadena. Ya tengo los 9 medios puntos. Voy a subir con una cadena, voy a tomar hilo y voy a tomar estos medios puntos por delante de esta forma. Introduzco el gancho, dejo el punto hacia adelante, tomo hilo, saco, tomo hilo y saco por las 3 gasitas que tenemos ahí. Volvemos a repetir, tomamos hilo en el gancho, nos vamos al siguiente punto y ahí ese punto lo tomamos por delante, tomamos hilo y volvemos a sacar. Y tomamos hilo y sacamos por todos. Y así vamos a hacer medios puntos por delante por toda esta vuelta y todas las demás vueltas, siempre medios puntos por delante. Vamos a hacer ahora el último medio punto y lo vamos a hacer en el espacio, no sobre el punto. Introducimos el gancho en el espacio, tomamos hilo y sacamos por las 3. Hacemos una cadena, giramos el trabajo, tomamos hilo y vamos a repetir medios puntos por delante, tomando siempre el medio punto, así por delante lo tomamos. Y vamos a hacer en esta vuelta y todas las vueltas que siguen medios puntos por delante. Siempre cuando giremos subimos con una cadena y en el último espacio de cada vuelta vamos a tejer en el espacio, no sobre el punto. Aquí les voy a mostrar.
Hacemos este último aquí antes de llegar al espacio. Y aquí en este espacio vamos a introducir el gancho. Tomamos hilo y sacamos. Y así vamos a repetir este punto elástico la cantidad de vueltas que necesitemos hasta alcanzar el ancho para la faja del suéter. 104 vueltas para un ancho de 32 pulgadas, que son 16 para el frente y 16 para la espalda. Y ahora vamos a comenzar aquí a cerrar esta fajita. Vamos a tomar el hilo, hacemos aquí un punto bajo para asegurar y nos vamos aquí a donde tenemos las V's. Ve aquí, vamos a tomar hilo y vamos a sacar. Nos vamos al siguiente punto, introducimos el gancho por debajo de esa V, nos vamos al otro extremo por debajo de la otra V, tomamos hilo y sacamos, y ahí nos vamos a deslizar. Vamos a repetir, nos vamos al siguiente y aquí debajo de esta otra V tomamos el hilo y nos deslizamos, y vamos a deslizarnos 9 veces para cerrar esta fajita. Ya terminé de unirlos y así nos queda cerrado. Ahora vamos a comenzar por la parte del derecho. Este va a ser mi derecho y voy a hacer aquí 3 cadenas con el gancho de 8 milímetros que me representa un punto alto, estas 3 cadenitas, y voy a tener que hacer para mi size, para mi talla, 144 puntos altos, porque este punto es múltiplo de 12. Los motivos tienen que ser pares. En este caso a mí me van a salir 12 motivos. Ustedes tendrían que escoger tener, por ejemplo, 8 motivos, 10 motivos o 12 motivos. Y la cantidad de puntos tenían que ser acorde a esas cantidades de motivos. Para mis 12 motivos yo necesito 144 puntos altos. Ahora aquí en este mismo espacio voy a hacer 2 puntos altos. En el que sigue voy a hacer un punto alto. Aquí entre estos dos relieves, ven, hay 2 espacios. Vamos a estar tejiendo en los espacios, no sobre los relieves. Ahora en este voy a hacer un punto alto. Ustedes lo van distribuyendo hasta alcanzar la cantidad de puntos que necesitemos, múltiplo de 12, y que sean motivos pares. Después nos vamos a encontrar aquí. Terminé toda la vuelta y tengo 144 puntos altos y voy a deslizarme aquí en la tercera cadenita, las 3 cadenitas que hicimos al comenzar esta vuelta. Vamos a hacer 1 y 2 cadenas y vamos a comenzar a hacer el punto globo. Vamos aquí mismo, en este mismo punto, vamos a hacer un punto alto y vamos a hacer en total 7 puntos altos. Estas 2 cadenitas no cuentan, solo es para subir el punto. Como después tenemos que encontrarnos aquí, nos va a servir para cerrar el punto. Vamos a hacer aquí 7 puntos altos. Terminé los 7 puntos altos y ahora vamos al siguiente punto y lo tomamos por detrás. Sacamos el hilo, tomamos hilo y sacamos. Y vamos a hacer en el otro punto lo mismo. Tomamos el punto por detrás y vamos a hacer un punto alto por detrás. Y en el punto que sigue vamos a hacer un punto alto sin terminar, y en el próximo otro punto alto sin terminar, y vamos a hacer un total de 7 puntos altos sin terminar sobre 7 puntos altos de la vuelta anterior. Ya tenemos los 7 puntos altos, tomamos hilo y pasamos por todos y cerramos con una cadena. Ahora tomamos el próximo punto, no este punto, porque tienen que tener cuidado, este punto pertenece a este punto que hicimos sin terminar. Nos vamos al siguiente, lo tomamos nuevamente por detrás y hacemos un punto alto por detrás, y en el siguiente lo tomamos por detrás y hacemos otro punto alto por detrás. Y ahora en el punto que sigue vamos a hacer
7 puntos altos sobre ese punto, como hicimos al principio de esta vuelta. Y ahora nos vamos al siguiente punto y lo tomamos nuevamente por detrás, y el que sigue por detrás. Y ahora vamos a repetir la secuencia. Aquí comenzamos a hacer 7 puntos altos sin terminar sobre 7 puntos altos de la vuelta anterior. Y esta va a ser la secuencia: 7 puntos altos sobre un punto alto, 2 puntos altos por detrás, 7 puntos altos sin terminar, que lo cerramos, 2 puntos altos por detrás y volvemos a repetir 7 puntos altos sobre un punto. Y esto lo vamos a hacer por toda la vuelta. Como pueden ver, ya se está aglobando el punto. Ya vamos a terminar esta vuelta y nos toca deslizarnos aquí, pero ahora vamos a hacer un cambio de color cuando nos deslicemos. Entonces yo voy a cambiar directamente con el morado, pero para que el cambio no sea tan agresivo, voy a hacerlo de forma tal que se vaya degradando poco a poco. Entonces cogí una hebra del hilo con el cual estoy tejiendo y una hebra del hilo con el cual voy a hacer el cambio, para que se vaya paulatinamente haciendo el cambio de color. Después automáticamente me quedaría con 2 hebras del color morado. Vamos entonces a deslizar el punto. Tomamos el gancho donde teníamos las 2 cadenitas que hicimos para subir el punto. Tomo el hilo con el cual voy a hacer el cambio de color y ajusto aquí con este que estábamos tejiendo y vamos a hacer ahí 2 cadenitas. Y ahora vamos a hacer puntos altos por delante. Vamos a tomar el punto por delante y vamos a hacer 7 puntos altos en total por delante en cada uno de estos puntos que tenemos aquí. Ya terminados los 7 puntos por delante, nos toca hacer un punto alto por detrás, otro punto alto por detrás en el siguiente punto, y aquí donde tenemos los 7 puntos altos juntos vamos a introducir el gancho así, vamos a tomar todos, vamos a tomarlos por delante y vamos a hacer un punto alto por delante. Y en los 2 siguientes puntos vamos a hacer 2 puntos altos por detrás. Y esta ya va a ser la secuencia, porque ahora nos tocaría hacer puntos altos por delante, uno sobre cada punto de aquí de este abanico que tenemos, y después repetiríamos aquí donde tenemos este globito, lo tomaríamos por delante y haríamos un punto alto por delante. Y esto es lo que vamos a hacer en esta vuelta. Aquí hemos llegado al final de esta vuelta y nos toca deslizarnos aquí sobre las 2 cadenitas que hicimos y vamos a subir nuevamente con 2 cadenas y vamos a repetir lo mismo. Ahora vamos a hacer 2 vueltas más. Aquí tenemos una vuelta, 2 vueltas, en total vamos a tener 4 vueltas con este mismo punto, que son sobre estos puntos altos por delante, 2 puntos altos por detrás, aquí un punto alto por delante, 2 puntos altos por detrás, y vamos a hacer nuevamente 7 puntos altos por delante. Y esta va a ser la secuencia por 2 vueltas más. Ya estamos en el final de la cuarta vuelta y nos toca deslizarnos aquí sobre las 2 cadenitas. Nos deslizamos, vamos a subir con 2 cadenas y vamos a cerrar estos globos. Vamos a tomar este punto alto por delante sin terminar. ¿Ve? Lo dejamos sin terminar. Vamos al siguiente, lo tomamos por delante y lo dejamos sin terminar, y así vamos a hacer 7 puntos altos sin terminar. Ya tengo todos los puntos sin terminar, tomo hilo y paso por todos y cierro con una cadena, y donde tenemos los 2 puntos altos por detrás lo volvemos a hacer por detrás. Y ahora donde tenemos el punto alto por delante, nos tocaría, como aquí cerramos ya un globo, ¿ves? Si lo pueden ver, nos tocaría comenzar a abrir uno aquí. Entonces tenemos que hacer sobre este punto que tenemos el relieve por delante, vamos a hacer 7 puntos altos para comenzar el abanico, y así nos van quedando intercalados los globos. Aquí nos queda uno
Se ve, aquí tenemos uno que empezamos, aquí nos queda este y ahora aquí empieza el otro y nos va quedando intercalado. Ya tenemos los 7 puntos altos y ahora nos vamos aquí y hacemos un punto alto por detrás, porque entre los globos siempre vamos a tejer 2 puntos altos por detrás, siempre. Igual que hicimos aquí, lo hacemos aquí y ahora volvemos a hacer, y esta va a ser la secuencia. Aquí hacemos puntos altos por delante sin terminar para cerrar este globo. Y como pueden ver, ahora esta es la secuencia. Cerramos un globo, abrimos otro, siempre con 2 puntos altos por detrás. Aquí cuando terminemos de cerrar este globo volvemos a hacer 2 puntos altos por detrás y sobre este punto alto por delante hacemos un abanico de 7 puntos altos sobre ese punto. Llegué al final de esta vuelta, me deslicé sobre los 2 puntos de la cadenita, subí con 2 cadenas y ahora voy a hacer aquí a tomar hilo y vamos a tomar este grupito que cerramos todos juntos, lo vamos a tomar por delante y vamos a hacer un punto alto por delante, y donde hay estos 2 puntos por detrás los tomamos por detrás. Y tomamos por delante cada uno de los puntos altos que tenemos en el abanico, que son 7 puntos altos. Vamos a hacer puntos altos por delante. Ya terminé todos los puntos altos por delante y nos tocaría hacer los 2 puntos altos por detrás. Y tomaríamos ahora todo este grupito por delante y haríamos ahí un punto alto por delante. Y esta va a ser la secuencia. Vamos a hacer un punto alto por delante, 2 puntos altos por detrás, 7 puntos altos por delante sobre el abanico, 2 puntos altos por detrás y sobre este grupito un punto alto por delante. Y ahora en adelante tendríamos ya que hacer lo mismo, como mismo hicimos este globo, se van intercalando. Entonces tendríamos que hacer 4 vueltas iguales a esta, y en la quinta es cuando cerramos y se cierra este globito y comenzaríamos a hacer uno nuevo aquí. Yo voy a hacer este globo, lo hice con la transición esta de el azul y el morado, y la voy a mantener aquí completo. Voy a hacer 2 globos igual así y después yo me encuentro con ustedes para hacer el cambio a morado. Aquí vamos ya avanzado el trabajo. Ya tengo 2 globos con la combinación del hilo azul con el morado, y entonces voy a deslizarme aquí y voy a hacer el cambio de color ya con el color morado completo, con las 12 hebras de morado. Ajusto, hago 2 cadenas y vamos a comenzar a hacer ya los globos aquí. Aquí haría puntos por delante, solamente para enseñarles cómo vamos a ir haciendo la transición, pero es lo mismo. Aquí haríamos los puntos por delante, 2 puntos por detrás, un punto alto por delante aquí, 2 puntos por detrás y ya. Entonces repetiríamos eso por 4 vueltas y en la quinta cerraríamos. Y yo voy a hacer 2 globos con el hilo morado. Ahora voy a hacer un globo y después otro globo más. Y después haría otro cambio de color. Aquí les muestro cómo nos queda con el otro cambio de color. Yo aquí tomé una hebra de este mismo hilo y una del otro tono más oscuro. Subí con 2 cadenas, hice un punto por delante, 2 por detrás, 7 por delante, 2 por detrás y 1 por delante. Y entonces esto lo vamos a repetir por 4 vueltas. Aquí tenemos 1, 2, nos tocaría hacer terminar esta y 2 más y cerraríamos en la quinta vuelta y ahí nos vamos a encontrar. Ya terminé esta vuelta y entonces tengo 4 globos. Y con esta cantidad me da la altura que necesito antes de comenzar a hacer la sisa. Antes de comenzar la sisa necesitamos dividir el frente y la espalda. Si ustedes quisieran este suéter más largo, le pueden dar una vuelta o más de globos y a partir de ahí comenzar a dividir el frente y la espalda. Yo dividí de esta forma, enfrenté abanico con abanico para lograr
la mitad de este suéter y aquí puse un marcador. Entonces ahora me fui aquí donde yo terminé y aquí están las dos cadenitas que usé para subir, anudé y cerré, y entonces ahora voy a comenzar a tejer con este hilo, y lo hice sobre los dos puntos que teníamos por detrás, el punto por detrás que está entre el grupito, el globito, y el otro punto alto por detrás. Entonces voy a comenzar aquí con dos cadenas, una y dos, y voy a tomar este mismo punto alto por detrás. Lo voy a tomar por detrás como siempre lo hemos hecho, lo único que ahora queda ahí en el costado para comenzar a tejer en recto. Siempre vamos a subir así, entonces vamos a hacer un punto alto por detrás en el siguiente y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora. 7 puntos altos por delante, 2 puntos por detrás, y aquí sobre este grupito vamos a hacer un punto alto por delante, y esta va a ser la secuencia. Y cuando lleguemos a este extremo nos vamos a encontrar para ver cómo tejemos en recto. Aquí estoy en el otro extremo antes del marcador, que tenía los 2 puntos altos por detrás, hice los 2 puntos altos por detrás, y aquí en este mismo costadito del punto por detrás voy a hacer un punto alto. Voy a subir con 1, 2 cadenas, voy a girar el trabajo, y ahora voy a hacer, como estamos trabajando en el revés, va a ser la única diferencia, que tenemos que tejer como nos va diciendo la vista. Si lo tenemos por delante, lo vamos a tejer por delante, para que nos quede el derecho uniforme. Entonces aquí tenemos 7 puntos altos por detrás, los vemos por detrás, lo vamos a tomar por detrás y hacemos 7 puntos altos por detrás. Ya terminé los 7 puntos por detrás, y estos dos que están por delante los voy a tomar por delante y este que está por detrás, que es el que está sobre el globo, lo vamos a tomar por detrás. Ahora vamos a tejer a la inversa porque estamos en el revés de la pieza, y estos dos que están por delante lo tomo por delante, y así es la secuencia de esta vuelta, solo que estamos tejiéndolo en el revés, pero es lo mismo que habíamos hecho, ¿eh? Y entonces así nos queda uniforme el frente de la pieza. Ya estoy en el final de esta vuelta, hice un punto alto por detrás, voy a hacer otro punto alto por detrás, y aquí en el espacio entre las dos cadenitas y este punto que acabo de terminar voy a hacer un punto alto. Voy a subir con 2 cadenas, voy a girar el trabajo, y en esta vuelta vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Aquí hay 2 puntos por detrás, los hago por detrás, 7 por delante, 2 por detrás, 1 por delante, y repetiría 7 puntos, 2 puntos por detrás y 7 por delante. Entonces aquí tenemos una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. Vamos a hacer esta cuarta vuelta y nos vamos a encontrar en la quinta para cerrar los globos. Estoy en el final de la vuelta y me queda hacer un punto alto entre el punto alto por detrás y las 2 cadenitas que hicimos para subir. Aquí subimos con 2 cadenas, giramos, y ahora vamos a comenzar a cerrar los globos. Vamos a hacer 2 puntos por delante porque están por delante. Estamos tejiendo por el revés del suéter, y entonces aquí donde tenemos estos 7 puntos altos por detrás, vamos a tomar cada uno de esos puntos por detrás y vamos a dejar el punto alto sin terminar. Hacemos un punto alto sin terminar. Ya tengo los 7 puntos por detrás sin terminar, los tomo todos juntos y cierro con una cadena. Y donde tenemos los 2 puntos altos por delante, vamos a hacer 2 puntos altos por delante. Estamos en el revés del suéter, y aquí nos tocaría abrir un abanico para comenzar a hacer el próximo globo. Aquí cerramos uno, nos toca aquí abrir.
Entonces tenemos que hacer 7 puntos altos sobre ese punto. Y después haríamos 2 puntos altos por delante y volveríamos a cerrar 7 puntos altos por detrás sin terminar, cerrados por una cadenita. Y esta va a ser la secuencia por toda esta vuelta. Estamos en el final de la vuelta y me toca aquí hacer un punto alto en el espacio entre este punto alto por delante y las 2 cadenitas que hicimos. Ahora voy a subir con 1 y 2 cadenas. Vamos a girar el trabajo. Y ahora aquí vamos a hacer la próxima vuelta. Aquí tenemos 2 puntos altos por detrás y lo vamos a tomar por detrás. Y ahora aquí sí vamos a hacer siempre lo mismo. Y aquí tenemos este grupito de todos los puntos que tomamos por delante y los vamos a tomar todos por delante de esta forma con un punto alto por delante. Y vamos a hacer 2 puntos altos por detrás. Y aquí vamos a hacer sobre estos 7 puntos altos que hicimos para abrir el abanico, 7 puntos altos por delante. Y esta va a ser la secuencia de esta vuelta. Y vamos a repetir esto por 4 vueltas. Aquí tenemos una vuelta, 2 vueltas, nos faltarían 2 vueltas más y en la quinta cerraríamos. Ya terminé esta vuelta de globos y aquí lo cerré y me quedaría solamente hacer otra secuencia de globos para tener 3 globos hasta alcanzar la altura que necesito hasta el hombro. Vamos a hacer estas 4 vueltas y después haríamos la quinta para cerrar y ahí nos vamos a encontrar. Ya terminé todas las vueltas que necesito hasta llegar al hombro para la parte del frente, que fueron 3 vueltas de globos a partir de aquí, de donde comenzamos a tejer en recto, y ahora vamos a hacer lo mismo para la espalda. Para ello me voy a posicionar aquí entre el globo y los 2 puntos altos por detrás y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro lado. Vamos a hacer subir con 2 cadenas, hacemos los 2 puntos por detrás y aquí vamos a hacer la secuencia igual, 7 puntos altos por delante y así sucesivamente, hasta lograr tener 3 vueltas de globo en mi caso y que quede el frente y la espalda igual, para después cerrar aquí en los hombros. Yo les recomiendo que dejen aquí cuando cierren una hebra de hilo porque nos va a servir para cerrar y después en el otro extremo vamos a dejar otra hebra para cerrar el otro lado. Ya terminé lo que es el frente y la espalda. Yo puse 2 marcadores aquí con la pieza al revés para cerrar lo que son los hombros. Yo dejé un espacio para el cuello de 10 pulgadas. Entonces, con la hebrita que dejé en el costado, voy a estar uniendo. Ya yo tengo avanzado un poco aquí el trabajo, pero vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a irnos por debajo de estas ubes y vamos a pasar la aguja lanera. Entonces nos vamos al próximo y así lo vamos a hacer hasta llegar al marcador. Lo ajustamos y vamos a ir cerrando lo que es los hombros hasta llegar aquí al marcador. Y aquí vamos a anudar, vamos a ajustar el punto de esta forma. Vamos a pasarlo nuevamente. Vamos a hacer en esta gasita, vamos. Y ahí hacemos un nudo y ahora vamos a comenzar a esconder lo que es el hilo. Vamos a pasar por debajo de estos puntos y lo vamos a pasar también al revés para que no se nos vaya. De esa forma ya se anuda lo que es el punto. Y ahora cogemos y cortamos. Ya este lado yo lo cerré y así nos ha quedado. Ahora yo se los voy a enseñar por el derecho para comenzar a hacer la manga. Estoy en el derecho, aquí en el hombro, y como ven quedan enfrentados los globos y los abanicos. Y casi no se nota el cierre que hicimos. Entonces ahora vamos a hacer las mangas. Estoy aquí en el costado de la manga y vamos a trabajar sobre el globito donde habíamos puesto el marcador para dividir el frente y la espalda. Y aquí sobre él vamos a hacer 2 cadenas y en este espacio vamos a hacer un punto alto. En esta vuelta vamos a hacer puntos altos múltiplo de 12.
para que nos salgan los motivos. Yo voy a necesitar para esta talla 48 puntos altos. Entonces nos vamos a encontrar cuando lleguemos al extremo para empezar a hacer ya los motivos de globo. Ya llegué al final de esta vuelta y me voy a deslizar sobre las 2 cadenas. Voy a subir nuevamente con 2 cadenas. Siempre vamos a subir con 2 cadenas. Y como ya tejimos en redondos al principio, ya a ustedes aquí se les va a hacer fácil. Lo único que sí tienen que asegurarse es de que sea múltiplo de 12. Si les falta un punto, les sobra un punto, entonces no les va a salir el motivo. Entonces ahora vamos a tejer un abanico en el próximo punto, porque este no cuenta como un punto, este es solamente para subir. Entonces vamos a hacer aquí 7 puntos altos. Y ya tengo los 7 puntos altos y voy a hacer 2 puntos altos por detrás, uno en este punto y otro en el que sigue. Y ahora voy a tomar 7 puntos por delante sin terminar, porque así comenzamos, igual que después que terminamos de hacer la fajita. Cuando comenzamos a hacer este suéter, vamos a comenzar de esa forma. Tengo los 7 puntos altos por delante, voy a tomar hilo y voy a pasar por todos y voy a cerrar con una cadena. Y vamos a hacer 2 puntos altos por detrás en los siguientes 2 puntos altos de la vuelta anterior. Y vamos a comenzar a hacer un abanico de 7 en el siguiente punto alto. Y esta va a ser la secuencia. Vamos a tejer en redondo y nos vamos a encontrar aquí en este extremo. Estoy en el final de la vuelta, cerré aquí el grupito de 7, voy a hacer una cadena para cerrarlos, voy a hacer 2 puntos altos por detrás en los últimos 2 puntos que tengo ahí. Me quedó exacto, porque no tiene por qué quedar mal si lo hacemos con los puntos correctos. Vamos aquí a deslizarnos sobre las 2 cadenitas y vamos a subir con 2 cadenas. Y ahora este punto va a ser repetitivo como lo hicimos en redondo, así nos va a ir quedando. Aquí hacemos 7 puntos altos por delante, por 4 vueltas contando esta. Hacemos 2 puntos altos por detrás. Sobre este globito vamos a hacer un punto alto por delante, lo tomamos todos juntos, 2 puntos por detrás y así sucesivamente. Y vamos a hacer 4 vueltas así y en la quinta vamos a cerrar y después comenzaríamos intercalado la otra vuelta de globos y hasta alcanzar el ancho de la manga que necesitemos antes de llegar a lo que es el puño. Y voy a tratar de hacer esta misma combinación de colores que hice, pero ahora lo voy a hacer hacia acá. Les muestro cómo nos está quedando la manga antes de hacer el puño. Hice una vuelta con el color fucsia, después una vuelta combinado este color con el morado, una vuelta solo de morado, hice 2 globos completamente con morado y el tono azul, y aquí hice 3 vueltas con esa misma combinación y una vuelta con el azul y cerramos con esa misma. Comenzamos a hacer un globito. Aquí tenemos 7 puntos altos, hice 7 puntos por delante cerrados. Es la única variación. Todos los globos lo hicimos iguales, menos este último que lo cerramos en la segunda vuelta para tener el mismo efecto que teníamos aquí cuando comenzamos a hacer la faja, que nos quedaron unos globitos pequeñitos antes de hacer los globos grandes. Entonces ahora vamos a comenzar a hacer el puño. Me deslicé aquí sobre las 2 cadenitas para cerrar esta vuelta. Voy a subir una cadena y para comenzar el puño vamos a hacer puntos bajos. Vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto. Esto aquí no es un punto, este es el espacio donde cogimos, tomamos el globo por delante. Entonces el punto que tenemos que tomar es el que está encima del globo. Y ahora nos vamos aquí al próximo punto, que es este. Esto no es un punto. Y vamos a hacer así puntos bajos por toda esta vuelta. Estamos en el final de la vuelta y me voy a deslizar sobre este primer punto bajo que hice. Y ahora voy a subir con 11 cadenas para hacer el puño. Vamos a hacer 11 cadenas. Ya tengo las 11 cadenitas y me voy a ir aquí al tercer punto. Voy a tomar hilo
y voy a hacer un medio punto. Y voy a hacer un medio punto sobre cada cadenita. Ya hice los 10 medios puntos y voy a hacer aquí en este punto que sigue un punto deslizado. Y me voy al siguiente punto y voy a deslizar otro punto para que me dé el espacio para subir. Giro el trabajo, tomo hilo y voy a hacer un medio punto por delante sobre cada medio punto. Voy a tomar todos esos medios puntos por delante y hago un medio punto por delante, que se hace tomando hilo, tomando este punto por delante, sacamos, tomamos hilo y sacamos por los tres. Y así vamos a hacer toda esta vuelta hasta llegar aquí al final. Estoy en el final de esta vuelta y entonces hice el medio punto por delante y ahora voy a hacer el último punto en el espacio entre el medio punto y las cadenitas que están aquí. Voy a hacer un medio punto en el espacio. Voy a hacer una cadena, voy a girar el trabajo de esta forma así, voy a tomar hilo y voy a tomar nuevamente el medio punto por delante. Y todas las vueltas van a ser con medios puntos por delante. Terminé los 10 medios puntos por delante y me toca deslizarme en este punto para ajustar estos medios puntos y tengo que deslizarme por segunda vez para subir con medios puntos. Giré el trabajo y ahora vamos a tomar hilo y vamos a volver a tomar estos medios puntos por delante. Siempre vamos a hacer medios puntos por delante por todas las vueltas. Nos vamos a deslizar 2 veces cuando lleguemos a la base y vamos a tejer el último medio punto siempre aquí en el espacio y vamos a hacer esto todas las vueltas que necesitemos hasta cerrar el puño y nos vamos a encontrar aquí para cerrarlo. Ya le di todas las vueltas al puño, así nos ha quedado, entonces viré la pieza al revés y ahora voy a introducir el gancho por este extremo. Voy a tomar la gasita y la voy a pasar por ese punto. Voy a tomar el hilo y voy a hacer ahí un punto bajo. Ahora voy al siguiente espacio del punto y bajo la V del otro extremo voy a tomar hilo y me voy a deslizar. Me voy al siguiente punto, lo tomo por debajo de la V, me voy a la siguiente V del otro extremo, tomo hilo y paso por las dos. Y así me voy deslizando todos los puntos hasta llegar aquí a la base del punto donde lo vamos a cerrar y asegurar y vamos a virar la pieza al derecho. Así nos ha quedado ya el puño terminado y ahora vamos a hacer el cuello. Para hacer el cuello vamos a irnos a uno de los extremos donde teníamos puestos los marcadores. Ahí vamos a anudar hilo y vamos a comenzar a hacer puntos bajos. Yo aquí subí con una cadena y en este mismo espacio voy a hacer un punto bajo. Y ahora me voy al próximo punto y voy a hacer un punto bajo sobre cada punto que hicimos. Aquí antes de llegar al globito tenemos que hacer uno sobre los dos puntos por detrás que teníamos y uno sobre el punto globo. Y ahora vamos a hacer uno sobre cada punto alto por detrás que teníamos y 7 puntos altos que teníamos en este abanico. Y así vamos a hacer toda la vuelta. Hemos llegado al final de la vuelta y nos toca deslizarnos sobre el punto bajo que hicimos al principio de la vuelta. Ahora subimos con 11 cadenitas y vamos a hacer un medio punto en el tercer punto de cadena. Aquí en el tercero hacemos un medio punto y vamos a hacer medios puntos sobre cada punto de esa cadena, igual que hicimos los puños y la faja. Ya tenemos 10 medios puntos montados sobre esa cadenita que hicimos y entonces nos vamos al siguiente punto
bajo que teníamos y ahí nos vamos a deslizar. Y nos vamos al siguiente punto y nos volvemos a deslizar. Giramos el trabajo y aquí vamos a tomar hilo y vamos a hacer medio punto por delante sobre cada medio punto que hicimos, que van a ser 10 medios puntos. Y aquí en el final de esta vuelta, en el espacio, no sobre el punto, vamos a hacer un medio punto. Vamos a subir con una cadenita, giré el trabajo y entonces voy a tomar hilo y voy a tomar los medios puntos nuevamente por delante y vamos a hacer medios puntos por delante hasta llegar aquí al final. Estoy aquí en la base del tejido y voy a deslizarme sobre este punto y también me voy a deslizar en el siguiente. Y ahora voy a girar el trabajo y voy a tomar este medio punto nuevamente por delante y vamos a hacer medios puntos por delante por esta vuelta y todas las vueltas y vamos a repetir lo mismo. Vamos a llegar aquí al final y en el espacio, no sobre el punto, vamos a hacer el medio punto. Regresamos y nos deslizamos un punto y otro punto. Giramos el trabajo y volvemos a hacer medios puntos por delante. Y así todas las vueltas hasta encontrarnos aquí en el principio para cerrar el cuello. Ya terminé de darle todas las vueltas que necesitaba para el cuello y entonces viré la pieza al revés y ahora introduje el gancho en un extremo. Voy a tomar la gasita del otro lado y voy a deslizarme. Voy a hacer un punto bajo y ahora me voy al siguiente punto V de este lado y me voy a ir al otro extremo y voy a tomar hilo y voy a deslizarlo. Y vamos a hacer igual que hicimos en la faja y en los puños. Nos vamos a ir deslizándonos punto por punto hasta cerrar lo que es el cuello, pasando por debajo de esas ubres. Y después aquí vamos a asegurar el punto y vamos a virar al derecho como hicimos con las mangas. Así nos ha quedado terminado el cuello y se los voy a mostrar en la modelo para que puedan apreciar mejor la combinación de colores. Yo estoy convencida de cualquier combinación de colores que ustedes escojan les va a quedar hermoso porque este punto es muy llamativo y queda súper vistoso. A mis amantes del crochet, aquí les muestro ya el suéter terminado en la modelo y los invito a que me acompañen en este viaje que he emprendido del crochet y que disfruto mucho haciéndolo para ustedes. Los exhorto a que se suscriban a mi canal, a que le den un like y que le den también a la campanita para que reciban notificación de los próximos proyectos que voy a estar subiendo. Y los dejo con esta frase que dice: la sonrisa es una curva que endereza todo. Así que los exhorto a sonreír y a disfrutar la vida. Nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.